para mí es algo muy especial poder tocar un tema que tenga que ver con la conexión con Dios. Siempre he dicho que hablar de la conexión con Dios es hablar de algo demasiado profundo, demasiado espectacular, demasiado maravilloso. La gloria más grande de un hombre, la gloria más grande de cualquier ser humano es poder tener comunión con Dios, poder tener una conexión con Dios. Y a veces los cristianos contemporáneos, no valoramos el regalo maravilloso de poder entrar al lugar santísimo. El regalo maravilloso de que el velo del templo se rasgó, de que Jesús hizo un camino nuevo y vivo a través de su sangre, de que ya no hay obstáculos salvo que usted y yo estemos en pecado y no queramos arrepentirnos. En el Antiguo Testamento sabemos que solo una persona entraba a ese lugar santísimo una vez al año, el sumo sacerdote, el Día Nacional de la Expiación. Y usted y yo podemos entrar al lugar santísimo cuantas veces queramos al día, a la hora que queramos. Podemos disfrutar de una comunión muy íntima con el Señor. Es algo espectacular. Yo me vine para el Perú con una promesa que un día el Señor me dio en una mañana que estaba orando. El Señor me dio el Salmo 46. Yo siempre había dicho que yo al Perú no me venía porque aquí temblaba mucho. Y el Señor me da una promesa donde dice que aunque se trasladen los montes a la mar y aunque la tierra tiemble no debemos temer. Aunque la tierra sea removida y se trasladen los montes a la mar. Pero sobre todo me estaba enfatizando en el Salmo 46, el verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y a veces pasamos demasiado rápido por ese estar quietos. Reflexionemos un poquito en ese estar quietos, que el Espíritu Santo nos permita a usted y a mí dimensionarlo de la manera correcta, entenderlo más, el significado de estar quietos. Usted y yo hoy disfrutamos de la presencia de Dios. Es lo que la Biblia nos enseña. Cuando dos o más nos reunimos en su nombre, allí está Él. Él siempre está con nosotros. La Biblia nos enseña que no nos podemos esconder de Él. Si leemos el Salmo 139, el salmista nos está planteando con claridad que Dios es un Dios omnipresente, que en todas partes está Dios con nosotros. Y hay muchos pasajes que nos hablan obviamente de esa omnipresencia de Dios. Pero hay algo que es bien distinto, y es el hecho de disfrutar de la presencia manifiesta de Dios. Una cosa es decir, sí, yo creo que disfruto de la presencia de Dios, y otra cosa es disfrutar de la manifestación de su presencia. A veces uno escucha a los cristianos diciendo, pues para mí es suficiente que tengo fe y que he recibido salvación. Y uno dice, bueno, si decir eso nos lleva a no anhelar la manifestación de parte de Dios, yo creo que nos falta muchísimo corazón. Sí, usted y yo podemos aprender a vivir por fe y es muy loable y debemos aprender a vivir por fe, obviamente. Pero esa fe nos debe llevar a buscar la manifestación de la presencia de Dios con todo nuestro corazón. Mi vida cristiana empezó con un impacto de Dios en mi vida que nunca lo puedo olvidar, y por eso hablo de cosas como estas. La primera vez que yo asistí a una sede, hace muchos años, de pronto muchos de ustedes no habían nacido, por allá a inicios de 1986, estábamos ahí
4 personitas en la alabanza. En esa época se hacía lo que se llamaba la hora de alabanza. Todos los días de 6 a 7 de la noche había un tiempo para alabar a Dios. Y entonces yo estaba empezando y me fui a la hora de alabanza. Dios me había impactado con un versículo. Todos lo conocemos, Hebreos 10, 24 y 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos al amor y a las buenas obras, y más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces yo dije, vi la agenda que estaban enviando y dije, no, pues yo tengo que ir, no puedo dejar de congregarme. Me fui a la hora de alabanza y cuando iban 13, 15 minutos, yo recuerdo que caí de rodillas y yo empecé a llorar. Yo no sabía por qué lloraba y tampoco podía dejar de llorar. Pero no era un lloro común, era un lamento impresionante. Y yo lo único que oí al final fue el amén. Y cuando dijeron el amén, yo recuerdo que me paré y corrí. Ahí al final del saloncito había un baño y me encerré en el baño. Como buen hombre, a esconderme porque había llorado, a no dejar que me vieran. Y evidentemente después de llorar 45 minutos, lamento puro, pues tenía mis ojos bien hinchados. Y estuve allí lavándome y pendiente de que todo el mundo saliera. Y cuando más o menos ya no sentía a nadie, abrí la puerta despacio, vi que no había nadie en el salón y salí del baño. Ahí cerca a 3 metros estaba la puerta de la sede de la casa y me fui. Y mientras caminaba hacia mi casa, yo sentía, como decimos en Colombia, que estaba caminando en las pestañas. Yo decía, wow, ¿qué es esto? Yo sentía que me habían quitado un poco de kilos de peso. ¿Qué pasó? Y entendí que había tenido una conexión con Dios, que Dios me había tocado de manera sobrenatural y no sé cuántas cosas hizo Dios en esos 45 minutos que lloré y lloré y lloré y lloré. Yo era el mejor proyecto para ser un don nadie, el mejor proyecto para estar enterrado hace muchos años, un hombre muy inseguro, un hombre solitario. Yo al final de mi adolescencia salía a caminar como un loco y yo podía caminar 3 horas solo. En algún momento me dio una angustia existencial terrible, vacío, con muchísimos problemas, rechazado por mi papá. Crecí en un hogar disfuncional, mi papá se murió cuando yo tenía 12 años. Gracias a Dios, mi mamá fue una mujer espectacular. Y puedo decir que crecí en un buen ambiente, pero después de que mi papá murió. Y ya el daño estaba hecho. Inseguridad, temores, un complejo impresionante de inferioridad. Lo peor que yo podía hacer era hablar en público. Si a mí me tocaba hablar en público, ese día amanecía enfermo del estómago, ese día amanecía con la cara brotada. Tenía todos los problemas del mundo. Asocial completamente. Yo no quería hablar con nadie, reunirme con nadie. Era bueno en el deporte, me destacaba en el deporte y ese era mi escape. Por ahí evadía mi realidad. Entonces me levantaba desde las 6 de la mañana a correr y a hacer una y otra cosa deportivamente hablando. Tuve posibilidades hasta de jugar fútbol profesional en Colombia, pero cuando enfrentaba situaciones de alta competencia, obviamente aparecía la inseguridad más absoluta y me bloqueaba. Y ese día yo, cuando caminaba a casa esa noche, yo decía, wow, ¿qué me pasó? Yo experimentaba que era otra persona, había un gozo en mi corazón impresionante.
Yo miraba a mi alrededor y yo pareciera que estuviera en un mundo nuevo. Y lo que experimentaba era tan espectacular que yo dije, si esto es conocer a Dios, yo quiero que todo el mundo conozca a Dios. Y yo creo que allí en esa noche Dios me llamó a servirle. A inicios de 1986 recibí ese llamado de Dios, ese anhelo de que todo el mundo lo conociera. Rapidito, rapidito, tenía 3 grupos de oración y yo no había hecho ninguna capacitación, yo no había hecho nada, pero le que estaba contando al mundo lo que yo estaba experimentando. Yo experimentaba una conexión con el Señor, la más impresionante del mundo. Dios había revolucionado mi vida. Ahora yo quería acercarme a las personas cuando huía de la gente. Ahora yo quería hablarle a las personas cuando yo no quería hablar con nadie. Yo quería hablar de Dios, obviamente. Quería comunicar la experiencia que había tenido y que seguía teniendo a diario. Y por eso hablo de la manifestación de la presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, hay procesos ágiles en la vida de las personas. Hay procesos ágiles a nivel personal, el entendimiento se acrecienta. Estoy diciendo que una cosa es creer en la presencia de Dios y otra cosa es experimentar la presencia de Dios. A veces nos quedamos solo en creer. Sí, creemos. Creemos que Dios está aquí, creemos lo que dice la Biblia. Si 2 o más nos reunimos en su nombre, aquí está Él. Pero de decir eso y de creer en eso, a experimentarlo a Él, a tener encuentros reales con Él, hay un espacio grande. Hoy el mundo pide a gritos, creo que como nunca antes, en el tiempo que yo he estado sobre la tierra, el mundo está pidiendo una iglesia avivada por el fuego del Espíritu Santo. Hoy el mundo está pidiendo cristianos que tengan comunión con el Espíritu Santo, cristianos que sean usados por Dios poderosamente. Pero eso no va a suceder si usted y yo no buscamos a Dios con intensidad, si usted y yo no buscamos al Señor con todo nuestro corazón. Pensemos en Moisés, o podremos pensar primero en David. ¿Qué le pasó a David? Yo creo que Dios utilizó circunstancias, la persecución de Saúl sobre David para que David terminara en el desierto, inicialmente en la soledad. ¿Han estado en un desierto? Aquí hay desierto en Lima. Lima, toda la costa peruana es muy desértica. Y al sur hay dunas y es un sitio turístico al que uno va y estar en la mitad del desierto es algo hermoso, espectacular, pero uno dice, wow, no hay sino arena y más arena. Y el calor más impresionante. Dios se llevó a David a prepararlo para reinar. David en el desierto se convirtió en el dulce cantor de Israel. David en el desierto desarrolló, lo voy a expresar de esta manera, su corazón. Cultivó mejor su corazón, aprendió a cultivar su corazón para Dios. Lo que nos han enseñado toda la vida y lo hemos leído en la Biblia, que Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Seguramente David entonces aprendió, o es obvio que David aprendió a estar quieto. Si pensamos en Moisés, imaginémonos a Moisés 40 años en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro. 40 años después de haber estado en el palacio de Faraón y de haber sido educado para ser faraón. ¿Qué pensamientos, se imaginan ustedes, qué pensamientos cruzarían
por la mente de Moisés en el día a día a lo largo de esos 40 años. Tal vez la palabra fracaso aparecía en la mente de Moisés. Tal vez la palabra rutina, tedio. ¿Qué sentido tiene esto? Tal vez Moisés decía, pero es que no estoy haciendo nada. ¿De qué me sirve toda mi educación? Y lo más claro que uno entiende es que, y obviamente nos lo habrán predicado muchas veces, es que Dios se quería dar a conocer a Moisés, que Dios quería transformar a Moisés. Y Moisés vio pasar los años y vio pasar décadas. Y sí, la vida de Moisés era demasiado rutinaria, pero Dios tenía planes para ese hombre. Tremendos planes. Mire lo que dice Éxodo en el capítulo 3. Vamos a abrir nuestra Biblia allí en Éxodo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice Éxodo 3, 1 hasta el 5. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora, y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés tuvo allí un encuentro personal con Dios. La zarza pareciera que se consumía por el fuego, pero la zarza no se consumía. El fuego abrazaba la zarza. Y Moisés trató de acercarse y Dios le dijo, detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Usted y yo sabemos que la vida de Moisés nunca volvió a ser la misma desde aquel día en que se encontró con Dios. Perdón. Nunca volvió a ser la misma. Moisés fue completamente transformado. Digámoslo de esta manera, ese fue el sello final de la transformación de Dios. ¿Saben una cosa? Desde que yo estoy en el Perú he venido sufriendo de insomnio. Me he puesto a hacer cuentas y he dicho, bueno, es que yo llevo sin dormir bien prácticamente casi desde que llegué al Perú. Y desde que llegué al Perú, Dios empezó a enfatizarme con muchísima más fuerza la necesidad de tener más comunión con Él, la necesidad de crecer en mi dependencia de Él, la necesidad de tener verdaderamente comunión con el Espíritu de Dios. Y el proceso de pasar noches sin dormir, pues he ido cambiando, he ido asimilando cosas en el proceso. Soy tan torpe que no he entendido los mensajes de Dios y que nunca lo asocié con el Salmo 46:10 que Dios me dio antes de venirme para acá, para el Perú. Y con el paso del tiempo he entendido que Dios en las noches me quiere con Él. Momentos de quietud, momentos de silencio. Ojo, hijos de Dios, con esto, momentos donde no hay ruido.
momentos donde ya no hay ruido. Yo creo que Dios se llevó a David al desierto, Dios se llevó a Moisés al desierto para alejarlos del ruido. Y creo que si usted y yo queremos tener una genuina conexión con Dios, tenemos que aprender a eliminar el ruido de nuestras vidas. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Qué está diciendo este señor? Necesitamos aprender a tener tiempos donde simplemente estamos con Dios en silencio y aprendemos a percibirlo cada vez más de cerca y aprendemos aún a vernos o a conocernos un poquito más, nos escuchamos más. Y si nos damos cuenta, y ahí nos vamos dando cuenta de muchas realidades personales y el proceso de santificación puede acelerarse. Necesitamos aprender a desconectarnos de las redes sociales. Tiene este aparatito. ¿Cuántas imágenes en el día? ¿Cuántos videos? ¿Cuánto ruido? Además de todo el ruido que nos rodea. Yo creo que aún esto que está sucediendo en el mundo en el último ya casi un año, yo creo que dentro de los propósitos de Dios está eso, que su iglesia aparte el ruido, que su iglesia aprenda a tener esa comunión con él. Eso yo creo que es determinante, que lo debiéramos tener en cuenta. Hijos de Dios, hay que aprender a apagar la televisión. Hay que tener tiempos de soledad, inclusive apartarnos de todo el mundo para buscar la comunión con el Señor. Cuando yo no tenía hijos, yo recuerdo que era muy común que mi esposa y yo le pidiéramos a algún discípulo o alguna discípula una casa de campo prestada y nos íbamos 3 días en ayuno a buscar a Dios nomás. Cosas que Dios nos enseñó en el proceso o necesidades que Dios colocó en el proceso y que, wow, disfrutamos de tiempos especiales. Muchas veces nos fuimos y muchas veces estuvimos con el Señor, pero cuando uno ya tiene hijos, ustedes saben, los que tienen hijos, es otra cosa. Molesto aquí a los solteros y les digo, aprovechen el tiempo para buscar a Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Has pasado siquiera media hora en la presencia de Dios sin decir nada? Nada más allí, en silencio, adorándolo en lo profundo de tu corazón. En esa quietud, estad quietos. Por eso decía al inicio que hay que entender la dimensión de ese estar quietos. Necesitamos entender la profundidad de esas palabras. Y necesitamos aprender a llegar a la presencia de Dios, como lo aprendí hace muchos años y por ahí en una reunión que me invitó Huicho lo compartía. Porque Dios una vez me lo dijo, qué rico que te gustara venir a mi presencia simplemente a estar conmigo, a no pedirme nada. Qué bueno que me dijeras, vengo a estar contigo simplemente porque te amo. Y qué bueno que llegáramos a la presencia de Dios y aprendiéramos a estar esos tiempos allí en silencio. Hay un autor que me gusta mucho de apellido Tozer, que hace días leí una historia donde dice que a él lo invitaron por ahí a un campamento. Y ese día, un día le tocaba predicar le tocaba predicar en la reunión de la noche. La reunión de la noche empezaba a las 7. Había un tiempo de adoración y después le tocaba predicar a él. Y entonces dicen que empezó la reunión a las 7 y el hombre no aparecía por ninguna parte. Y entonces dijeron, bueno, debe llegar en el transcurso de la reunión. Él sabe que hay un tiempo de adoración al inicio, debe estar que llega. Pasó el tiempo de adoración y no llegó. Y entonces alguien tuvo que predicar.
Y entonces al otro día su amigo, el que lo había invitado al campamento, le dijo, ¿qué te pasó ayer? Te estuvimos esperando. Y lo que este hombre, que cuando uno leía acerca de su biografía, era muy parco, lo que respondió fue, anoche estaba en una cita. Quien escribe la historia dice que después se dieron cuenta que después del almuerzo él se fue a su habitación y se arrodilló para estar con Dios y perdió la noción del tiempo. Estamos diciendo con eso es que estaba allí en la presencia de Dios desde el mediodía casi, y le dieron las 7 y las 8 y siguió y perdió la noción del tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia del Señor? Y tiempo de calidad, no tiempo donde se nos va la mente y terminamos quién sabe en qué cosas. Cuando nosotros vamos conociendo a Dios en la intimidad, nos vamos dando cuenta quiénes somos. Cuando aprendemos a estar en silencio, aprendemos a escucharnos un poquito más y nos vamos dando cuenta de muchas realidades y, como decía ahora, nuestro proceso de santificación se acelera. Es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si nosotros pensamos un poquito en la vida de Moisés, imagínenselo en el día a día solo pastoreando ovejas. Sabemos que hasta se quedó tartamudo y hablamos de que el polvo, el viento del desierto, pero también el que hablaba poquito. Además de eso, tendríamos que decir que el proceso de Dios sacando a Egipto de la vida de Moisés duró 40 años. Ese proceso de transformación de Moisés, ese proceso de arrancar a Egipto de su vida, duró 40 años. Y para sacar a Egipto de nuestras vidas, Dios nos quiere llevar a la quietud. Para sacar a Egipto de nuestras vidas, Dios quiere apartar el ruido, que entendamos que necesitamos apartar el ruido. Dios nos quiere llevar al silencio. Satanás hace su trabajo, Satanás se especializa en llenarnos de muchísimas cosas, Satanás se especializa en llenarnos a usted y a mí de demasiado ruido, hijos de Dios, esa es su labor. Y cuando uno a veces está en alguna reunión, con el respeto que se merece todas las iglesias y todos los hermanos, hay reuniones donde uno entra al tiempo de adoración y uno dice, bueno, esto fue todo menos un tiempo de adoración. Hemos perdido el sentido de reverencia. Hoy le ofrecemos a Dios cualquier cosa, parece que nos olvidamos, como dice Malaquías, que Él es Rey grande sobre toda la tierra. Pareciera que el arrodillarse delante de la majestad ya no se usa. Ya no nos tenemos que arrodillar. Siempre hemos venido diciendo que el mundo ha penetrado a la iglesia. Hijos de Dios, no podemos tener ninguna esperanza en disfrutar de la presencia manifiesta de Dios o de la manifestación de su presencia de manera poderosa en medio de nosotros si no recuperamos la reverencia y la santidad en la presencia del Señor. El pasaje de Éxodo es claro. Mire lo que dice el versículo 5. Le dijo, no te acerques, no te acerques. Primero, si te vas a acercar, quita el calzado de tus pies. ¿Qué tenemos que quitar de nuestras vidas? ¿Qué tiene que ser erradicado de nuestras vidas? Dios estaba transformando la vida de Moisés. Dios estaba purificando la vida de Moisés, sacando a Egipto de la vida de Moisés. Y llegó el momento en el que Dios entonces se manifestó poderosamente a la vida de ese hombre. Y no solo, ¿qué tenemos que quitar? Sino porque el lugar en que estás, tierra santa, es.
Por allá en Isaías 57, recuerdan, creo que es el verso 15, dice, así dijo el alto y el sublime, el que habita en la santidad y en la altura y la santidad, y cuyo nombre es Santo. Los israelitas tenían temor de abrir la boca y de decir su nombre. Hoy se ha perdido la reverencia, se ha perdido esa santidad. Y creo que la vida de Moisés puede reflejar mucho de lo que vive el cristianismo contemporáneo. Puede que pasen los días, las semanas, los meses, los años y hacemos muchísimas cosas y no vemos los resultados que anhelamos ver. Y a muchos siervos de Dios nos puede cruzar por la cabeza la palabra fracaso. La iglesia a veces se desvía y en un alto porcentaje tristemente lo ha hecho. Esto no se trata ni siquiera del ministerio, esto se trata de conocerlo a Él, esto se trata de buscarlo a Él. Hijitos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. No podemos vivir en el engaño. Moisés se encontró, literalmente usted y yo podemos decir que Moisés se encontró con el Señor allí en ese monte. Y entonces Dios ya no era una idea en la mente de Moisés. Ahora Moisés podía hablar de que había tenido una experiencia personal con Dios. Ahora Moisés podía hablar de que había tenido una conexión con Dios, una verdadera conexión con Dios. Para muchos creyentes Dios es una simple idea, porque no han tenido experiencias con Él. Hijos de Dios, hay dos clases de conocimientos, el conocimiento que proviene de la Biblia y el conocimiento que viene a través de la experiencia. Y cuando hablo de estas cosas, me gusta citar Juan 17:3 y ponerlo allí en un tablero o en el PowerPoint si fuera el caso. Y entonces les hago trampa a los creyentes y pongo, y esta es la vida eterna, que conozcan acerca de ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo a quien has enviado. Y les pregunto, ¿cuál es ese versículo? Y la gente responde, Juan 17:3. Y les digo, no es Juan 17:3, porque Juan 17:3 no dice que conozcan acerca de ti. Juan 17:3 dice que te conozcan a ti. Una cosa es conocer acerca de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y nos han enseñado que la palabra conocer en la Biblia en muchos pasajes tiene que ver con intimidad, con relación íntima. Y esa es la vida eterna, relación íntima con Dios, conocerlo a Él. Hoy en día nos volvimos muy buenos para explicar doctrina, pero eso está muy lejos de experimentar la presencia del Señor. Lo voy a decir de otra manera. Usamos la doctrina como sustituto de la experiencia personal y espero que usted entienda esto, por favor, que esto le quede muy claro. ¿Por qué? Porque el propósito de la Biblia no es que llenemos la cabeza de conceptos. El propósito de la Biblia no es que seamos los mejores teólogos. El propósito de la Biblia es llevarnos a la presencia del Señor. Hoy sabemos explicar muchísimas cosas, pero se nos olvida decirle a la gente que la mayor necesidad que tienen es tener una experiencia personal con Dios. Abraham tuvo una experiencia personal con Dios. Abraham palpó a Dios. Abraham disfrutó de la presencia de Dios. Abraham en el monte conoció, allí en Moriah, allí se le manifestó Jehová Jireh. ¡Wow! Cuando una persona se encuentra con Jehová Jireh, no va a tener temor por la provisión de mañana o de pasado mañana. Abraham no recibió en una clase eso. Abraham no lo leyó. Abraham no lo recibió en un salón de clases, hijos de Dios, para hablar. Abraham lo recibió en ese cara a cara con Dios que tenía. Y así debemos ser nosotros.
Si usted, por ejemplo, recibió que hay que dar para la obra de Dios, que hay que invertir en la obra de Dios, y lo recibió en el salón de clases o porque se lo enseñaron o lo leyó en la Biblia, a usted se le acaba mañana la gasolina, porque nos estamos quedando nada más con la parte doctrinal y no vamos más allá a buscar esa experiencia de intimidad con el Señor. Y con eso no digo que no tengamos la parte doctrinal, es demasiado importante. Y con eso no digo que no estudiemos, que no nos capacitemos, que no estemos en el salón de clase. Sí, la Biblia nos dice que necesitamos estudiar la palabra de Dios, pero cuando no hay vida, la letra mata, el espíritu vivifica. La experiencia, cuando hablo de experiencia, es el conocimiento personal y consciente de él. Conocimiento personal y consciente. Y cuando tenemos ese conocimiento personal, ese encuentro real con Dios, entonces Dios deja de ser teoría y podemos comunicar, como les contaba a mis inicios. Yo no había hecho capacitación, yo no sabía qué era la gran comisión, cuál gran comisión ni qué nada. Yo lo único que sabía era que tenía que hablar de lo que me estaba pasando a mí, de lo que estaba sucediendo conmigo. Eso era lo único que yo sabía. Había tenido una experiencia revolucionaria, transformadora, y yo tenía que hablar de eso. Tengo el temor de que muchos cristianos de hoy se queden en la primera parte de ese Job 41:10 y que nos hallamos y que nada más conozcamos a Dios de oídas. Me inquieta eso y yo digo, wow, ¿será que nada más lo conocemos de oídas, que no hay una verdadera conexión con Él? Hijos de Dios, debemos buscar ese fuego. Usted y yo somos la zarza. Y ese fuego no nos va a consumir. Ese fuego nos va a implementar. Ese fuego va a quemar toda escoria y toda inmundicia de nuestras vidas. Y cuando usted y yo somos tocados por ese fuego, cosas sobrenaturales suceden. Déjenme buscar aquí, les leo. Hay muchos hombres que fueron usados poderosamente, y para ir concluyendo les leo la historia de Evan Rower en un segundito. En el gran avivamiento de Gales en 1904, el poder del Espíritu Santo barrió como un tornado el pecado y la impiedad. El instrumento ungido por el poder del Espíritu Santo fue Evan Roberts. La gente salía y confesaba sus pecados públicamente. Las deudas que habían sido olvidadas comenzaron a ser pagadas. Los teatros fueron cerrados, los bares fueron cerrados. En 5 semanas, 20,000 personas se rindieron al Señor. Se acabó la prostitución, como en el avivamiento famoso de la calle Azusa. Evan fue un joven desde siempre muy diferente, un consagrado trabajador. Debió dejar sus estudios porque tuvo que ponerse a trabajar en las minas para ayudar a sus padres. Pero Evan tenía un dicho: pide y te será dado. Y previo a ese gran avivamiento, Evan le escribe a un amigo diciéndole: yo he orado para que el Señor se manifieste con poder, que el Espíritu Santo toque tu vida y toque la mía de manera sobrenatural. Poco después, cuenta Evan, fue sacudido tan profundamente por el Señor que su cama tembló. Después de esto, cada noche a la 1 de la madrugada, Evan despertaba para tener comunión con Dios. Oraba durante 4 horas, se dormía a las 5 de la mañana. Durante otras 4 horas dormía y nuevamente oraba desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. En diciembre de 1903, Evans supo en su corazón que Dios había planeado un gran avivamiento para esa comunidad de Gales. Mientras predicaba, dijo: he extendido mi mano y tocado la llama. Estoy ardiendo y esperando una señal.
cuando se produjo el tremendo avivamiento a través del liderazgo de Evan Roberts, aún los afamados predicadores de la época tuvieron que venir a sentarse a los pies de los mineros para escuchar las grandes cosas que Dios estaba haciendo en esas vidas. 20,000 en 5 semanas. Un hombre que podía decir: he tocado, he extendido mi mano y tocado la llama. En el año 1821, un joven abogado en el pequeño pueblo de Adams, en Nueva York, se fue al bosque a orar y allí fue lleno del poder del Espíritu Santo. Este hombre fue el gran evangelista Charles Finney. Mientras él predicaba, el poder de Dios era tan grande que el pueblo comenzaba a gemir y a implorar el perdón de Dios, y él tenía que detener su predicación y dejar que Dios trabajara en sus vidas. ¿Se imaginan cómo sería eso? No podía seguir predicando porque Dios estaba, el Espíritu Santo estaba trabajando en la audiencia. En una época comenzó a experimentar que no había fuego en su vida y en su ministerio. Entonces Charles detuvo todo lo que estaba haciendo y se fue al bosque de nuevo. Allí se arrodilló ante Dios y estuvo así de rodillas hasta que el fuego regresó. Tal vez lo que muchos tendríamos que hacer en este tiempo es detener absolutamente todo hasta que el fuego descienda. ¿Quién era Moisés antes de ese encuentro allí en el monte con el Señor? Antes de ver la zarza que ardía y no se consumía. Moisés no era nada, no era nadie comparado con lo que fue después de esa experiencia. Tremendo hombre de Dios, libertador del pueblo de Israel. Tal vez el hombre a través del cual Dios hizo más maravillas. Ese hombre que Dios usó de esa manera tan poderosa como hemos leído en la Biblia, ¿dónde fue creado? ¿Dónde fue transformado? ¿Dónde fue hecho? En la soledad, en el silencio, apartado del ruido, estando quieto. Y el sello, por sobre todas las cosas, por decirlo de esa manera, fue allí en el monte, cuando fue tocado por ese fuego. Y ese fuego nunca se apartó de la vida de Moisés, jamás se apartó de la vida de Moisés. ¿Cuánto tiempo pasa usted en la presencia de Dios diariamente? Le pregunto no solo cuánto tiempo, sino cómo es ese tiempo. ¿Es un simple monólogo porque no hay tiempo para esperar a Dios y por eso no tenemos tiempos para estar en silencio? Y por eso, ¿cuánto tiempo pasa en silencio? Hijos de Dios, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Quiere conocer a Dios? ¿Quiere tener una conexión de verdad con Dios? ¿Quiere que Dios deje de ser una idea, que Dios deje de ser teoría, que Dios no solo sea, ay, sí, muy lindo, es que yo lo he experimentado porque Dios hizo esto en mi vida, porque Dios ha hecho estos milagros, porque he escuchado tales testimonios? Es notorio que Dios es real, sí, evidentemente. Pero qué espectacular que todos los días tengamos una experiencia con Él, un encuentro con Él. Él se quiere dar a conocer, Él se quiere manifestar, pero Él anhela que hayan corazones que lo busquen. Por eso Él busca corazones. No gente que sepa mucho. No, no, no. Y no estoy diciendo que no sea importante estudiar. Él busca por excelencia corazones con hambre de Él. Corazones que tengan anhelo de esa conexión con Él. Padre,
En esta hora te agradezco por darnos el regalo de reflexionar juntos al disfrutar de tu bendita palabra. Oro por cada uno de estos tus hijos, de estas tus hijas, Espíritu de Dios, pidiéndote que coloques en el corazón de cada uno hambre de ti. Ay, guapaya, tu capaz que ramajaya. Anhelo por ti, dajapapaskei. Deseo por ti. Oro para que estos sean hombres y mujeres que les guste estar contigo. Oro en el nombre de Jesús para que este sea un pueblo que te ame, un pueblo lleno de reverencia, de santidad, un pueblo que no te ofrece lo cojo, lo enfermo, sino que te ofrece lo mejor, porque tú eres Rey grande sobre toda la tierra. Oro en la autoridad del nombre de Jesús por cada vida, por cada hogar, para que de cada vida y de cada hogar fluya ese fuego. Oro por hombres y mujeres que claman en oración y ayuno por ese toque sobrenatural tuyo. Oro para que agilices procesos en cada vida, Espíritu Santo. Que en esta mañana redargullas, que rodees con cánticos de liberación a cada uno. Que en esta mañana se rompan cadenas, se suelten cargas de opresión. Que en esta mañana, en la autoridad del nombre de Jesucristo, se desate toda ligadura de impiedad. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Recibe la gloria. Recibe la honra. Nosotros abrimos nuestra boca para exaltarte, Rey de Reyes, para bendecirte a ti, soberano de los reyes de la tierra, para darte a ti todo el honor, para darte a ti toda la gloria. Doblegamos nuestra cerviz y abrimos nuestra boca para decirte: te necesito. Reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Reconozco que separada de ti nada, absolutamente nada puedo hacer. Reconozco que sin ti mi vida carece de sentido. Aleluya, aleluya, aleluya. Utilice su imaginación y corra hacia Él. Corra hacia Él. Acérquese. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquese y derrame su corazón. Declárele su amor. Declárele su amor. Dígale cuánto le ama. Padre, gracias por darnos este tiempo. Y gracias por permitirnos correr hacia una genuina conexión contigo, precioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.